Ok, buenos días con todos. Hoy día vamos a dar inicio a la clase de la anatomía dentaria, tanto superior como inferior. Ok, entonces vamos a pasar la siguiente imagen. Vamos a pasar la siguiente imagen. En esta imagen, nosotros tenemos la superficie labial de los dientes anteriores y superiores. Tenemos el incisivo central, tenemos el incisivo lateral y aquí tenemos el canino. Toda la superficie que estamos viendo en estos dientes anteriores de canino a canino suele denominarse superficie labial superior. Y a nivel inferior también tenemos los incisivos centrales. Nos falta aquí un incisivo lateral, pero mire cómo el espacio se ha cerrado totalmente, ¿notan? No existe ni siquiera el residuo alveolar. Lo que tenemos es un residuo alveolar, es un alveolo residual, pero no tenemos una cavidad alveolar, ¿sí? Se ha cerrado totalmente el espacio. Y tenemos ciertas características. A ver, vamos a indicar las características principales de los incisivos centrales. Primer detalle, tiene una superficie labial, como estamos viendo acá. Este detalle vendría a ser una superficie labial, ¿ok? Del incisivo central. Tiene un borde incisal, tiene un lado, fíjese bien por favor aquí, tiene un lado mesial que es ligeramente más recto, es un lado mesial ligeramente más recto, y tiene un lado distal que suele ser ligeramente más convexo, ¿no? Mucho más convexo. Igualito es la misma característica que el incisivo lateral. La superficie labial es menos convexo. Si ustedes se dan cuenta, el incisivo lateral es mucho más convexo, como estamos notando aquí, es mucho más redondeado, ¿sí? El ángulo mesioincisal de este incisivo, ¿por qué digo mesioincisal? Porque este es el lado mesial y este es el lado distal de ese diente. Siempre el lado mesial es ligeramente más recto. Siempre el lado mesial es ligeramente más recta. En cambio, el lado distal es mucho más convexa, ¿ve? Es mucho más convexa. El lado distal es mucho más convexa. La misma característica que estoy hablando del incisivo central, todo es idéntico en el incisivo lateral superior. Todo es idéntico en el incisivo lateral superior. La gran diferencia que toda la superficie labial o toda la superficie o el contorno del diente del incisivo lateral suele ser mucho más redondeada o mucho más convexa, ¿ok? Y mucho menos convexa en el incisivo central. Entonces, el incisivo central, aparte, es un diente grande, ligeramente más grande que el incisivo lateral, es menos convexa en toda la superficie que en relación que el incisivo lateral. El incisivo lateral es mucho más convexa. Si yo digo que el incisivo central tiene un lado mesial ligeramente recta y un lado distal ligeramente mucho más convexa, igualito se lleva acá. La diferencia, como estoy indicando, en toda la superficie, en el incisivo lateral siempre mucho más convexa. ¿Ok? Tenemos aquí una línea cervical. Podemos representar esa línea cervical con la letra C. Tenemos un borde incisal, en la cual lo vamos a representar con la letra I. Tenemos lado mesial, que es menos convexa, que podríamos representar con la letra M de mesial, y un lado distal, que es mucho más convexa, representado con la letra D. Entonces cuando van a leer en su teoría, que recién se la voy a enviar, entonces en el borde de aquí, en este sector, nosotros vamos a conocer con el nombre, ¿no? Incisal, mesial, distal, cervical, ¿ok? No se olviden que también en este sector estamos viendo una parte de la raíz que está debajo de la línea cervical, y la línea cervical es la separación que existe entre el esmalte y el cemento radicular, la línea cervical, y normalmente está a 1 milímetro, milímetro y medio, se encuentra la cresta alveolar, esa parte del hueso alveolar que rodea la pieza dental y que solamente viene a ser 1 milímetro de altura. Entonces, esa pequeña parte de la raíz que estamos viendo acá, eso suele denominarse tercio radicular cervical labial, ¿no? ¿Ok? Y aquí prácticamente estamos viendo no solo la corona anatómica, porque estamos viendo todo el esmalte, ¿no? Todo el esmalte, ¿ya? Entonces, igualito acá. Entonces, el incisivo central tiene un ángulo mesioincisal. ¿Por qué digo ángulo mesioincisal? Porque está en el lado mesial en relación con el borde incisal. Entonces, ángulo mesioincisal podemos representar con la letra MI. Ángulo mesioincisal.
En el inciso central es ligeramente más recta y el ángulo disto-incisal que estamos viendo acá, ¿por qué digo disto-incisal? Porque está en el borde incisal y en el lado distal. ¿Por qué digo disto-incisal? Por la unión de estas dos superficies y ligeramente mucho más redondeada en relación con este ángulo mesoincisal, ¿no? Este es más angulosa, más ángulo, y este más redondeada. En esta superficie de aquí nosotros estamos notando que es mucho más redondeada, ¿no? Igualito se mantiene en el incisivo lateral. Tiene una superficie labial que es mucho más convexa que el incisivo central, tiene un lado mesial que es ligeramente más redondeada en relación al incisivo central, tiene un lado distal que es mucho más convexa en relación al incisivo central, tiene un bordisal, también tiene un bordisal, mientras que el ángulo mesioincisal, del incisivo central es ligeramente más recto, el ángulo disto, también el ángulo mesioincisal, también de ese mismo lado, el ángulo mesioincisal del incisivo lateral suele ser mucho más redondeada en relación con el ángulo mesioincisal del incisivo central. Mientras que el incisivo central tiene el ángulo disto-incisal curva, el ángulo disto-incisal del incisivo lateral es mucho más curva. ¿Por qué? Porque toda la superficie, porque todo el contorno de esta pieza dentaria es mucho más convexa. ¿Ok? Tiene una superficie labial, también tiene una superficie labial, ¿sí? Tiene un borde incisal, todo es idéntico, sino que ligeramente más convexa en toda la superficie. Aunque el incisivo central suele ser de mayor tamaño, el incisivo lateral suele ser de mayor tamaño. ¿Ok? En el inferior también tiene la misma característica. Tiene un borde incisal, ¿no? Tiene un borde incisal. Este es el incisivo central inferior, este es el incisivo lateral inferior, este es el incisivo central inferior. Lo que pasa aquí, se ha cerrado el espacio, ¿no? Se ha cerrado el espacio porque no existe el incisivo lateral, ¿no? O lo ha perdido hace buen tiempo, lo ha perdido en vida, o sea, en vida la ha perdido esta pieza dentaria, el incisivo lateral, en vida, y después de haberlo perdido en vida habrá pasado 1, 2, 3 años para que se cierre de esa manera, ¿no? Y se ha cerrado, ¿no? Ese espacio, esa brecha se ha cerrado, tanto es así que no existe la cavidad alveolar. Para que esta cavidad alveolar se cierre tal como tal, por lo menos debe pasar 2 a 3 años, ¿no? Eso quiere decir que esta persona, vamos a suponer que quiere decir que esta persona en vida ha perdido esta pieza dentaria y después de haber perdido esa pieza dentaria, posiblemente ha estado en vida todavía, después de haber perdido esa pieza dentaria, como mínimo unos 3 a 4 años para que se cierre. No solamente se cierre, sino que se ha estrechado ese espacio, ¿no? Se ha estrechado ese espacio, ¿no? Entonces, esa es una de las características o de las circunstancias que se puede tener. Entonces, acá tenemos el incisivo central inferior y el incisivo lateral inferior. Si ustedes se dan cuenta, el incisivo central superior y el incisivo lateral superior son de mayor tamaño. Sobre todo el incisivo central es más grande que el incisivo lateral. Y de los incisivos inferiores, su superficie suele ser ligeramente de menor tamaño, ¿no? De menor tamaño. Pero hay que considerar un detalle, que el incisivo central inferior es ligeramente de menor tamaño que el incisivo lateral. Eso quiere decir que en el área de los incisivos inferiores, el incisivo lateral inferior, escuche bien, el incisivo lateral inferior es ligeramente de mayor tamaño que el incisivo central. En cambio, en el superior, en el incisivo central suele ser de mayor tamaño, seguido por el incisivo lateral superior, y abajo sería seguido por el incisivo lateral inferior y el incisivo central inferior suele ser la más pequeña. Entonces, la pregunta de repente puede venir en el examen o en la práctica correspondiente sería, ¿cuál de las áreas de los incisivos, fíjese bien, se puede indicar cuál de las áreas de los incisivos, ¿no? Es la más grande, el incisivo central superior. Y por orden de tamaño, el incisivo central superior, luego el incisivo lateral superior, luego el incisivo lateral inferior, y la más pequeña del área de toda la área de los incisivos, el incisivo central inferior. ¿Ok? Como tiene un ángulo mesoincisal, el incisivo central, y un ángulo distoincisal igualito en el área, también en el incisivo lateral, también en el incisivo central inferior también tiene ese ángulo, tiene un mesoincisal y ángulo distal. ¿Por qué digo mesoincisal? Porque este vendría a ser el lado mesial y este vendría a ser el lado distal. ¿Ve? Este vendría a ser el lado mesial y este sería el lado distal. Ahora, en diente aislado, aunque aquí no se nota muy bien, pero en diente aislado, el lado mesial suele ser ligeramente más recta que en relación con el lado distal. Se nota acá se nota ligeramente más recta, o sea, lo más recto posible,
y aquí existe una pequeña curvatura. Siempre en el lado distal suele ser ligeramente más curvatura. Otro detalle. El ancho mesio-distal de esta pieza dentaria, de este incisivo central inferior, el ancho mesio-distal es ligeramente más estrecha en relación con el lado mesio-distal que este incisivo lateral inferior. O sea, el incisivo lateral inferior no solamente suele ser ligeramente de mayor tamaño que el incisivo central inferior, sino también el lado mesio-distal suele ser ligeramente de mayor tamaño, ¿no? Y suele ser ligeramente mucho más triangular que el incisivo de aquí, ¿no? Que el incisivo central inferior. Entonces, aquí también tiene un ángulo mesio-incisal y ángulo disto-incisal. La diferencia es que el ángulo mesio-incisal es recta y el ángulo disto-incisal también es recta. Ambos son rectos. No como el incisivo central superior o incisivo lateral superior, que el ángulo mesio-incisal es ligeramente recto y el ángulo disto-incisal ligeramente más convexo y mucho más convexo en el incisivo lateral o mucho más curvatura. En cambio, en el incisivo central inferior y también en el incisivo lateral, el ángulo mesio-incisal es recto y el ángulo disto-incisal es recto. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar si es mesial y si es distal? Decimos que es mesial porque todo el lado de este incisivo suele ser ligeramente más recto. Y en este lado, generalmente suele ser, sobre todo a nivel de la corona, ligeramente mucho más convexo. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar de que este es central y que este es central específicamente y saber cuál es mesial y cuál es distal. Claro, acá articulada sobre su mismo hueso alveolar, se sabe de antemano que este es mesial y este es distal, ¿no? Igualito, la característica del incisivo lateral inferior, también el ángulo mesio-incisal es recto, el ángulo disto-incisal también es recto, pero siempre el lado mesial ligeramente menos recto y el lado distal suele ser mucho más convexo. Eso lo vamos a ver en la otra imagen, ¿ya? Pero mantiene la misma característica, ¿no? Pero mira, aquí hay un marcado recesión gingival, ¿no? Miren, se nota todo el esmalte y miren, se nota específicamente todo el tercio cervical, radicular, labial de este diente inferior, ¿no? Se nota, ¿no? Y aquí tenemos la zona de la cresta alveolar, ¿ok? Aquí se nota de la cresta alveolar, ¿ok? Igualito acá también existe marcada diferencia, ¿ok? Otro detalle, en relación al canino. Este vendría a ser el incisivo lateral, ¿no? Superior, ¿no? También, mire, la superficie disto-incisal es totalmente curvatura y el ángulo mesio-incisal totalmente más curvatura, ¿no? ¿Ve? Acá aquí en esta arcada existe un apiñamiento dentario, sobre todo en este sector, ¿no? Y aquí tenemos el área del canino. Recuerden que el canino es una de las piezas dentarias más grandes que existen dentro de la cavidad bucal. Mientras que los demás dientes tienen un promedio de 20 a 22 milímetros, claro, previa radiografía, el canino superior suele ser el diente más grande, ¿no? Suele ser 25, 27 milímetros fácilmente. Es por decir, si la mayoría de ustedes, vamos a suponer en su salón, la mayoría de ustedes, el tamaño de ustedes suele ser de 1,65 m, 1,70 m, por decirlo así, el canino vendría a ser el alumno que mide 1,90 m, algo así, ¿no? Con esas características, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una superficie labial bien convexa, tiene una vertiente mesial corta, tiene un ápice cuspido o vértice del borde distal, fíjese que termina en punta. Entonces, ese punta también entonces tiene dos vertientes, tiene una vertiente mesial y una vertiente distal, ¿no? En la vertiente o en el brazo mesial siempre más corto y tenemos un ápice cuspido a nivel de la punta y una superficie labial mucho más convexa, ¿ok? En cambio el canino inferior, acá por ejemplo estamos viendo el canino inferior, fíjese, el ápice cuspidio no es muy evidente, es ligeramente de menor tamaño, siempre el brazo mesial es más corto y el brazo distal es más largo, ¿no? ¿Ya? Y aquí vemos toda la superficie labial del canino, ¿no? Acá también vemos toda la superficie labial del canino. Entonces el canino termina en una punta, esa punta se llama ápice cuspidio o vértice del borde incisal, rodeado por un brazo mesial y rodeado el otro brazo por un brazo distal, ¿no? ¿Ya? Y siempre el canino inferior es de menor tamaño. Ustedes se supone que ya saben la fecha de erupción, ya saben quién irriga, rama de quién, ya saben quién inerva, rama de quién. Y ya saben la erupción de un canino temporal. Se supone que ya saben todos esos detalles, ¿sí? Entonces, esas son las principales características de esa pieza dentaria. Aquí,
Entonces aquí nosotros estamos viendo el canino superior. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos viendo el canino superior. Y en este canino superior tiene una vertiente mesial corta y se nota claramente que es corta y tiene una vertiente distal más larga, ¿no? O un brazo distal. Un brazo mesial corto y un brazo distal largo. Y tiene un vértice del borde incisal o ápice cuspidio y tiene un lado mesial menos convexa y tiene un lado distal mucho más convexa, que aquí se nota claramente. ¿Ve? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros entonces decimos, tenemos un lado mesial que es menos convexa y tenemos un lado distal que es mucho más convexa. Tiene un brazo mesial corto y tiene un brazo distal largo. Tiene un vértice del borde incisal o un ápice cuspidio. Y siempre este ápice cuspidio está más cerca al lado mesial. Entonces, este ápice cuspidio está más cerca al lado mesial. Que quede ese detalle bien claro. ¿Ok? Entonces, esas son una de las principales características, ¿no? Aparte de ser un diente más largo, tiene dos brazos y siempre el brazo mesial más corto, el brazo distal más largo. Siempre el lado mesial de la corona vendría a ser menos convexa y el lado distal de la corona vendría a ser mucho más convexa, igualito con el canino inferior. El canino inferior también es ligeramente convexa, el ápice cuspidio en el canino inferior no es muy desarrollado, ¿no? Y todo es ligeramente de menor tamaño, ¿ok? Y aquí tenemos los premolares superiores. Los premolares superiores, cuando se estudian los premolares superiores, primera premolar superior, segunda premolar superior, cuando se estudian los premolares superiores, fíjese bien, cuando se estudian los premolares superiores, es como si fuese que hemos estudiado al canino en la superficie labial. Claro, esto vendría a ser la superficie vestibular, ¿no? Este vendría a ser, toda esta parte aquí vendría a ser la superficie vestibular, ¿no? Toda esta parte. Aquí sería superficie labial. Pero el contorno, lo que hemos estudiado, es muy semejante a la superficie vestibular de las premolares, ¿no? Porque tiene la misma característica, sino de menor tamaño. ¿Ok? Entonces primero se estudia el canino para poder comprender este detalle. Pero nosotros sabemos que la premolar superior, sobre todo, no se olviden un detalle, que la primera premolar superior tiene dos raíces. Todos los dientes que hemos estudiado de canino, canino superior y de canino, canino inferior, generalmente son dientes unirradiculares, ¿eh? Son dientes unirradiculares. Aquí, en cambio, la primera premolar generalmente tiene dos raíces, generalmente en el tercio cervical radicular, en la parte interna, ¿no? Una raíz vestibular y una raíz palatina. Entonces, todas las premolares superiores tienen dos cúspides, una cúspide vestibular y por atrás una cúspide palatina. Igualito a la segunda premolar, tiene una cúspide vestibular y una cúspide palatina. ¿Ya? Y la cúspide vestibular de este dientecito, tanto de la primera premolar y de la segunda premolar, las cúspides vestibulares generalmente suelen ser casi del mismo tamaño que la cúspide palatina, o sea, la que está mirando hacia el lado del paladar. Radicularmente, entonces, vemos que la primera premolar tiene dos raíces, una raíz vestibular y una raíz palatina. La segunda premolar es uniradicular, ¿no? Es uniradicular. En cambio, las premolares inferiores, ¿no? La primera premolar inferior y la segunda premolar inferior son unirradiculares. Entonces, si yo digo de todo el grupo de las premolares, sea superiores o inferiores, todos son unirradiculares, menos la primera premolar superior, que suele ser que tiene dos raíces, ¿no? Una raíz vestibular y una raíz palatina. El resto de las premolares, la segunda premolar superior, la primera y la segunda premolar inferior son dientes unirradiculares. Ahora, hay que recalcar que también, mientras que las cúspides vestibulares son casi del mismo tamaño que las cúspides palatinas de ambos premolares superiores, en cambio, la primera, atento con esto, la primera premolar inferior tiene una cúspide vestibular notoria y tiene una cúspide lingual muy pequeña, o pequeña. La cúspide vestibular es grande y la cúspide lingual, que vamos a ver más tarde, que es pequeña. En cambio, la segunda premolar inferior tiene tres cúspides en todo el contorno de su cara oclusal. Una cúspide vestibular que estamos viendo y vamos a tener por la cara lingual dos cúspides, la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. La cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. De las cúspides linguales de esta segunda premolar inferior, la más grande es la mesiolingual y la más pequeña es la distolingual. Entonces yo puedo indicar lo siguiente. Del área de los premolares superiores tiene dos cúspides bien formadas, una cúspide vestibular y una cúspide palatina. De las premolares inferiores, la primera tiene dos cúspides bien formadas, una cúspide vestibular y una pequeña cúspide, que vendría a ser la cúspide lingual. En cambio, la segunda premolar inferior
tiene 3 cúspides en todo el contorno oclusal. Una cúspide vestibular y 2 cúspides linguales. De las 2 cúspides linguales, la mesiolingual suele ser la más grande. Entonces, la cúspide, la contorno oclusal de la segunda premolar inferior tiene 3 cúspides bien formadas. Mientras que este diente tiene 2 raíces, este en su cara oclusal tiene 3 cúspides. Entonces hay que hacer la diferencia, ¿sí? Hay que hacer la diferencia. En cambio, las características de esta pisnar es que tiene una cúspide vestibular y una cúspide lingual pequeña. ¿Ok? Aquí, de las molares. Recuerden que las molares superiores, sea la primera, segunda y tercera, generalmente suele tener 3 raíces, ¿no? Entonces esta molar superior va a tener 3 raíces en la parte interna. Una raíz mesiovestibular, una raíz distovestibular y una raíz palatina. ¿Ok? Mesiovestibular, distovestibular y palatina. Aquí lo que estamos viendo es el contorno oclusal, ¿no? El contorno vestibular de la zona de la corona. Acá estamos viendo el área vestibular y estamos viendo la cúspide. Estamos viendo la cúspide mesiovestibular, estamos viendo la cúspide distovestibular, igualito a la segunda. La cúspide mesiovestibular y una cúspide distovestibular. En cambio, en la primera molar inferior, va a tener 3 cúspides vestibulares. Acá solamente estamos notando el relieve. Tenemos la cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular y la cúspide distal. En cambio, en la segunda molar inferior solamente ya tiene 2 cúspides vestibulares. La cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular. Y tiene estos 2 pequeños surcos en la primera, el surco mesiovestibular y el surco distovestibular. En cambio, solamente tiene un surco vestibular en la segunda molar inferior, que es el surco vestibular. Por eso tienen que ver este video una y varias veces para poder tener en consideración todo lo que estamos hablando. En cambio, las molares superiores tienen la cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular y tienen una cúspide vestibular, solamente una cúspide vestibular. Igualito, la segunda molar superior, la superficie vestibular, tiene una cúspide mesiovestibular y una cúspide distovestibular y un solo surco, el surco vestibular, viendo desde este punto de vista, ¿no? Tenemos el contorno de la línea cervical, acá también tenemos el contorno de la línea cervical, y notamos ese milímetro de la cresta alveolar, ¿no? Es un pequeño milímetro, acá se nota clarito ese milímetro de la cresta alveolar, ¿no? De la cresta alveolar, ¿sí? Acá se nota claramente, esa sería entonces una cresta alveolar vestibular. Si estaría en la parte palatina, cresta alveolar palatina, ¿ok? O si fuese entre los dientes, la cresta alveolar interproximal. ¿Ve? Aquí vemos una tronera gingival. ¿Quiénes me conforman la tronera gingival? Hacia arriba, la faceta de contacto, porque hay una superficie, la faceta de contacto. Hacia abajo la base, la cresta alveolar interproximal. Hacia los costados, la superficie del esmalte interproximal de los dientes contiguos, ¿no? Ahí vamos a encontrar en este tejido, en ese espacio vamos a encontrar un tejido blando que viene a ser la papila interdental. En cambio, aquí en la tronera oclusal, como aquí estamos notando, en la tronera oclusal lo que va a ocupar en la tronera oclusal va a ser la cúspide antagonista, ¿no? La cúspide antagonista. Entonces, aquí ya estamos viendo otra anatomía. Ahí estamos viendo la superficie palatina. Atentos todos. En esta imagen estamos viendo la superficie palatina, ¿ok? Estamos viendo la superficie palatina. Entonces, en esta superficie palatina estamos viendo el borde incisal. Acabamos de tener como referencia este diente. Tenemos el borde incisal, tenemos el ángulo mesioincisal, que es ligeramente más recto, tenemos el ángulo distoincisal. ¿Por qué digo distoincisal? Porque está en el lado distal y está con el borde incisal. ¿Por qué digo mesioincisal? Porque está en el lado mesial y está cerca del lado incisal. Y tenemos aquí lo que nosotros denominamos la fosa palatina. ¿Ve? Este vendría a ser la fosa palatina, rodeado por su cresta marginal mesial y su cresta marginal distal. Todos los dientes, sin excepción, tienen crestas marginales. Por ejemplo, esta primera premolar tiene una cresta marginal mesial y una cresta marginal distal. ¿Qué cosa es la cresta marginal? Cresta es una superficie en forma de cresta, ligeramente lineal, ligeramente elevada, cubierta por el esmalte. Entonces acá tenemos una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal. En la primera molar tenemos una cresta marginal y una cresta marginal distal. ¿Ve? En el incisivo central tiene una cresta marginal mesial y una cresta marginal distal. En el canino, acá, tiene una cresta marginal mesial y una cresta marginal distal. ¿Ve? Entonces todos los dientes sin excepción tienen crestas marginales, sea anterior como posterior. Entonces, entre el borde incisal de este incisivo y la cresta marginal mesial
y la cresta marginal distal y el cíngulo, ¿qué cosa vendría a ser el cíngulo? El cíngulo es una eminencia ligeramente redondeada que se encuentra en el lado lingual o en el lado palatino de las piezas dentarias, que representa la línea de flexión de la pieza dentaria en esa zona longitudinal de la pieza dentaria cubierta por el esmalte. Entonces, entre el borde incisal, la cresta marginal mesial, la cresta marginal distal y el cíngulo, generalmente vamos a encontrar a la fosa palatina. Pero si ustedes se dan cuenta, el contorno del incisivo lateral superior, hemos mencionado que es más convexa en toda la superficie, y aquí nos estamos dando cuenta. Su cíngulo suele ser ligeramente más prominente, su cresta marginal mesial ligeramente más prominente que el incisivo lateral, la cresta marginal distal también mucho más prominente en relación que el incisivo central. Tenemos un borde incisal y su cíngulo ligeramente de mayor tamaño, y por lo tanto tiene una fosa palatina más profunda o más evidente, ¿ok? Una fosa palatina más profunda o más evidente. ¿Ya? Entonces, esas son las principales, acá se nota características, tiene un borde incisal, tiene un ángulo mesioincisal, que es ligeramente agudo, pero es bien convexa. En la parte distal, en el ángulo distal, también es convexa, es redonda, pero bien redondeada en relación a la misma pieza dentaria y más en relación que el incisivo lateral, el incisivo central que diga, ¿no? El ángulo disto-incisal es mucho más redondeada, su cíngulo es mucho más prominente, la fosa palatina mucho más profunda, ¿ves? La fosa palatina mucho más profunda. Y aquí estamos notando el canino superior. También tiene una cresta marginal mesial, tiene una cresta marginal distal y tiene su cíngulo. Y vemos el vértice del borde incisal o el ápice cuspidio, o sea, la punta del canino, ¿no? El vértice del borde incisal tiene un brazo mesial que es más corto y tiene un brazo distal más largo. Tiene una superficie mesial que es menos convexa y tiene una superficie distal que es mucho más convexa. ¿Ve? Entonces, esa característica se mantiene. Igualito aquí, el canino del lado opuesto. Tenemos un vértice del borde incisal, tenemos un brazo mesial más corto, un brazo distal más largo, que aquí se ve totalmente ese detalle característico, tiene su cíngulo, y a veces entre el vértice del borde incisal y el cíngulo, mire, entre el vértice del borde incisal y el cíngulo, a veces está acompañado por una cresta, que suele llamarse cresta palatina del canino, ¿no? Cresta palatina del canino. Si existe esa pequeña cresta, sería entonces cresta palatina del canino, si existiera, ¿no? Pero lo que sí existe es una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal, tiene su cíngulo, tiene su vértice borde distal, tiene el brazo mesial más corto y un brazo distal más largo. Tiene un lado mesial menos convexa y tiene un lado distal mucho más convexa, ¿ok? Entonces ya tenemos esas principales características. Inervación, irrigación, función y otros detalles, ya ustedes lo saben. ¿Quién lo inerva? ¿Quién lo irriga? Su fecha de erupción, eso ustedes ya lo saben. ¿Ok? Entonces, premolares superiores. Premolares superiores. En esta premolar superior tenemos una cúspide vestibular bien formada y una cúspide palatina que también ligeramente bien formada. Ambos son casi del mismo tamaño. Ambos son bien notorios. Ambos son bien evidentes y guardan relación. Tanto es así que a veces la premolar superior generalmente se confunde entre la primera y la segunda. Se confunde porque tiene dos cúspides vestibulares bien formadas, tiene dos cúspides palatinas bien formadas, aunque siempre la cúspide vestibular siempre es de mayor tamaño en las premolares superiores. Y la cúspide palatina es ligeramente, muy ligeramente menor que las cúspides vestibulares. Entonces tenemos las cúspides palatinas en este sector. Entonces, la cúspide vestibular y la cúspide palatina siempre están separadas por un surco. Y aquí, como estamos viendo, el surco central, miren, el surco central de la primera premolar superior es ligeramente más largo. El surco central de la segunda premolar superior es corto. La cresta marginal de la primera premolar suelen ser ligeramente más largos y la cresta marginal de la segunda premolar suelen ser más anchos y gruesos. ¿Notan? Se nota aquí la diferencia. ¿Okay? Se asemejan en las cúspides vestibulares, se asemejan en las cúspides palatinas. Existe una ligera proporción de tamaño ligeramente mayor en la primera premolar que en la segunda premolar. Ambos tienen entonces dos cúspides vestibulares, ambos tienen dos cúspides palatinas, ambos tienen un surco central. La diferencia está en el surco central.
Entonces, en el surco central, en la primera premolar es ligeramente más larga. Acá se está viendo con toda claridad. En cambio, el surco central de la segunda, que estamos viendo aquí, es ligeramente más corto. Estamos repitiendo. La cresta marginal mesial y la cresta marginal distal, o sea, los lados proximales de este diente, de esta cara oclusal, las crestas marginales suelen ser ligeramente más largos, más delgados. En cambio, la cresta marginal mesial y la cresta marginal distal de esta pieza dentaria suelen ser ligeramente más gruesas, más evidentes. ¿Por qué más gruesas? Y más anchas, ¿por qué? Porque este surco es más pequeño, que se está viendo ese detalle, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí. Entonces, acá tenemos la superficie vestibular, la superficie vestibular, acá tenemos la superficie palatina, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos esa característica. Entonces, es de la misma característica lo que hemos mencionado aquí. A ver, concentrémonos en la primera molar. Aquí. Concentrémonos en la primera molar. En esta primera molar superior, segunda molar superior, ¿ok? La primera molar superior y la segunda molar superior. En la primera molar superior tiene dos cúspides vestibulares. Una cúspide mesiovestibular y una cúspide distal. ¿Por qué digo mesiovestibular? Porque está en el lado mesial y está hacia el lado vestibular. ¿Por qué digo cúspide distovestibular? Porque está hacia el lado distal y está hacia el lado vestibular. Aquí. Aquí nosotros estamos viendo la cúspide mesiopalatina. Porque si dirige hacia palatino y hacia la mesia, cúspide mesiopalatina. Y aquí estamos viendo la otra cúspide, la cúspide distopalatina. ¿Ok? Igualito aquí. Atentos en la segunda molar permanente. Tenemos una cúspide mesiovestibular. Mesial vestibular porque está al lado vestibular. La cúspide mesiovestibular. ¿Okay? Hacia atrás tenemos la cúspide distovestibular. Hacia el lado palatino tenemos la cúspide mesiopalatino, seguido por la cúspide distopalatino. Ahora, cuidado con lo que voy a decir, bastante cuidado. Entonces, quiere decir, tanto la primera molar superior y la segunda molar superior tiene 4 cúspides, 2 cúspides vestibulares y 2 cúspides palatinas, 2 cúspides vestibulares, 2 cúspides palatinas, 2 cúspides vestibulares, 2 cúspides palatinas, ¿ok? Entonces, considerar ahora el tamaño de las cúspides en relación a la primera molar. ¿Cuál es la cúspide más grande que existe en todo el contorno oclusal de la primera molar, sea vestibular o sea palatino? En conclusión, ¿cuál es la cúspide más grande? La cúspide más grande es esta cúspide aquí, la cúspide mesiopalatina. Esta es la cúspide más grande, la cúspide mesiopalatina. Tan grande y solamente va a ser exclusivo la primera molar superior permanente de contener esta pequeña eminencia que vendría a ser el tubérculo de Carabelli. ¿Qué cosa es el tubérculo de Carabelli? El tubérculo de Carabelli es una pequeña eminencia cubierta por el esmalte ubicada en la superficie palatina de la cúspide mesiopalatina. Entonces, este pequeño tubérculo de Carabelli se encuentra siempre en ese sector. ¿Tiene una aplicación clínica? No. ¿Tiene una aplicación morfológica? Sí, porque me permite hallar con mayor facilidad en ese detalle. Ahora, todos los dientes, las primeras molares, tienen este tubérculo de Carabelli, no todas, ¿ok? No todas, ¿ya? Pero, en conclusión, yo digo, de todo el contorno oclusal, escúchame bien, de todo el contorno oclusal, ¿cuál es la cúspide más grande que existe? La cúspide mesiopalatina, seguido por la cúspide mesiovestibular en orden de tamaño, seguido por la cúspide distovestibular, y la cúspide más pequeña que existe en todo el contorno oclusal es la cúspide distopalatina. ¿Por qué digo cúspide distopalatina? Porque se encuentra en el lado distal y en el lado palatino. ¿Ok? Repito nuevamente, de todo el contorno oclusal, de la primera molar superior permanente, igual se da para este detalle, igual para la segunda molar. Repito, igual para la segunda molar. De todo el contorno oclusal de la primera o sea de la segunda, la cúspide más grande de todo el contorno vestibular es la cúspide mesiopalatina. Mesiopalatina. Primer detalle. Segundo detalle. ¿Por dónde el tamaño? ¿Cuál es la cúspide más grande? La cúspide mesiopalatina, seguido por la cúspide mesiovestibular, seguido por la cúspide distovestibular y seguido por la cúspide distopalatina. O podríamos revertir la pregunta.
en las molares superiores permanentes, porque en las temporales cambia la morfología, cambia en las temporales, ¿ah? En las temporales cambia la morfología, en cierta manera, ¿ya? Entonces, pero aquí estamos hablando de permanentes. Entonces yo digo, cambiando la alternativa, ¿cuál de las cúspides de una molar superior permanente es la más pequeña? La cúspide distopalatina, la cúspide distopalatina. Ahí tenemos la cúspide distopalatina y la cúspide distopalatina. ¿Ok? Ese es un detalle. El otro detalle, se puede preguntar, ¿cuál de las cúspides vestibulares de una molar superior es la más grande? Dentro de las cúspides vestibulares, la mesiovestibular es más grande que la distovestibular. Otra manera de preguntar, ¿cuál de las cúspides palatinas de una molar superior es la más grande? La mesiopalatina es más grande que la distopalatina. Otra manera de preguntar, ¿cuál de las cúspides del contorno oclusal suele ser la más grande? La cúspide mesiopalatina. ¿Cuál de todo el contorno oclusal es la cúspide más pequeña? La cúspide distopalatina. Entonces, en la superficie de aquí nosotros vamos a tener otro detalle anatómico, el puente adamantino, que se da tanto en la primera como en la segunda. El puente adamantino o la cresta oblicua o la línea transversal, cualquiera de esos tres nombres. Es una eminencia cubierta por esmalte que me va a servir de puente de una cúspide a otra cúspide. En este caso, me va a unir la cúspide mesiopalatina con la cúspide distovestibular. Entonces, esta estructura que estamos mencionando aquí vendría a ser el puente adamantino, línea oblicua o cresta transversal, ¿no? Características de las molares superiores. Repito, características tanto de la primera molar como de la segunda molar superior. ¿Ok? Entonces, este puente es importante. Si nosotros estudiamos, atentos, si nosotros estudiamos ahora la segunda molar superior, la segunda molar superior, entonces vamos a definir, tenemos la cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la cúspide mesiopalatina y la cúspide distopalatina. Igualito. ¿Cuál de las cúspides en la cara cruzada de esta segunda molar es la más grande? Al toque, la cúspide mesiopalatina. ¿Cuál de todo el contorno oclusal es la cúspide más pequeña? La cúspide distopalatina. ¿Cuál de las cúspides vestibulares, solamente de las cúspides vestibulares de esta segunda molar es la más grande? La mesiovestibular, seguido por la distovestibular. Y por el orden de tamaño, todo es idéntico. El detalle está que esta cúspide distopalatina es la más pequeña y es la que estamos notando aquí. Si ustedes se dan cuenta, la primera molar superior tiene un contorno ligeramente cuadrangular. ¿Ve? En cambio, el contorno oclusal de la segunda molar es ligeramente mucho más romboidal. ¿Cuál es lo que hace la diferencia? Esta cúspide, la cúspide distopalatina. Entonces, esta cúspide distopalatina que estamos viendo aquí, esta cúspide distopalatina que estamos viendo aquí, a nivel de la segunda molar, suele ser ligeramente menor tamaño. Es por eso que va a tener ese contorno mucho más romboidal, por decirlo así, ¿no? Romboidal. Y tiene toda la característica, claro, el tubérculo de Calaveri es exclusivamente de la primera molar. En la segunda molar ya no tiene esa eminencia del tubérculo de Calaveri. La línea oblicua, la cresta transversal sí tiene, aquí está, unido por la cúspide mesiopalatino con la distovestibular. Pero hay una diferencia, que entre la cúspide mesiopalatina con la distovestibular, el puente adamantino no está interrumpido por nada, es una continuidad de tejido del esmalte. En cambio, a nivel de la segunda molar, sí está interrumpida por este surco, por un surco de ese puente adamantino, ¿no? Eso solamente se da en la segunda molar, eso solamente se da a nivel de la segunda molar. En cambio, o sea, ¿tiene puente adamantino en la primera? Sí. ¿Qué me une que copie? La mesiopalatina con la distovestibular. Igualito. En la segunda molar. ¿Tiene puente adamantino? Sí. ¿Qué me une? La copia mesiopalatina con la copia distovestibular. La diferencia está interrumpida por un surco. ¿Cuál es otra diferencia entre la primera y la segunda? Que en la primera tiene un contorno ligeramente cuadrangular, en la segunda tiene un contorno mucho más trapezoidal. ¿Cuál es la diferencia? Que la cúspide distovestibular, perdón, que la cúspide distopalatina suele ser más desarrollada y en la cúspide distopalatina de la segunda suele ser menos desarrollada. Tanto es así que la cara oclusal de la segunda molar puede tener varios tipos de cara. Puede ser una forma trapezoidal, como estamos viendo aquí, puede ser una forma triangular, o de repente no puede existir, o de repente no existe esta cúspide. Entonces, a nivel de la cara oclusal de la segunda molar existe bastante variabilidad, mucho más que en la primera. Entonces, el contorno oclusal de la segunda molar superior permanente, el contorno oclusal de la segunda molar superior permanente,
suele tener abundante variación gracias a esta cúspide, que puede estar, que no puede estar, que puede ser desarrollado o que puede desaparecer. Entonces, la segunda molar suele ser bastante, con bastantes características, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es una de las principales funciones. A nivel inferior, estamos viendo la superficie lingual. Atentos, a nivel inferior estamos viendo aquí la superficie lingual, ¿ok? Entonces acá nosotros estamos viendo la superficie lingual. Este vendría a ser la superficie vestibular, la superficie, este vendría aquí, vendría a ser la superficie labial. Entonces aquí notamos el incisivo central, el incisivo lateral y el canino inferior, ¿sí? El incisivo central, el incisivo lateral y el canino inferior. Acá tenemos el otro incisivo central, pero nos falta el incisivo lateral, ¿ya? Pero mire cómo se ha cerrado el espacio. Esto cuando se ha cerrado el espacio y ha pasado más de 2 o 3 años y se diagnostica radiográficamente. En este caso, ya claro, de su persona fallecida, ¿no? Eso suele denominarse reborde alveolar o reborde alveolar residual, ¿no? O alveolo residual, es un residuo de alveolo, ya. Entonces seguimos. Entonces acá nosotros tenemos la superficie lingual de los incisivos inferiores y aún así del canino inferior suele ser ligeramente más plana. ¿Ok? Ligeramente más plana en relación a los dientes superiores. El cíngulo suele ser menos desarrollado. ¿Ves? Nota que el cíngulo suele ser menos desarrollado. La cresta marginal mesial y la cresta marginal distal, la cresta marginal mesial, la cresta marginal distal, la cresta marginal mesial, la cresta marginal distal suele ser menos evidente, ¿no? Y tiene una fosa lingual más plana, ¿ves? Tiene una fosa lingual más plana. Acá también tenemos una fosa lingual más plana. ¿Okay? Otro detalle, acá se puede notar con toda claridad el ancho mesio distal. Recuerda que este es el ángulo mesio-incisal, este es el ángulo disto-incisal, ángulo mesio-incisal, disto-incisal. Si ustedes se dan cuenta, en el ángulo, a nivel del ancho mesio-incisal, el incisivo central inferior, el incisivo central inferior es ligeramente menor que el incisivo lateral, y se está viendo acá, ¿no? El ancho mesio-distal es de menor tamaño y el incisivo lateral, el ancho mesio-distal, es mucho más ancho. Ahora, el lado mesial y el lado distal del incisivo central inferior suele ser ligeramente más paralela, pero miren aquí, miren en este sector, en este sector nosotros tenemos, a ver, vamos a ver, aquí, en este sector, suele ser mucho más triangular, ¿ve? Es mucho más triangular. También tiene su ángulo mesio-incisal, su ángulo disto-incisal. Siempre el lado mesial, sea de los dientes superiores y inferiores, siempre el lado mesial es ligeramente más recta que el lado distal de los dientes, ¿Ok? Aquí vemos el canino inferior. Tenemos un brazo mesial corto, un brazo distal largo, un ápice copidio o vértice del borde incisal, ¿no? Que se cumple en ese sector, un brazo mesial corto, un brazo distal largo, un lado mesial menos convexo y un lado distal mucho más convexo, un cíngulo de menor tamaño en relación con el canino superior y una fosa lingual, ¿no? Una fosa lingual, ¿ya? Entonces, esos son detalles de suma importancia, ¿ya? Detalles de suma importancia, ¿sí? Ahora, en las premolares inferiores, mientras que las premolares superiores, miren aquí, mientras que las premolares superiores, las cúspides suelen ser bien evidentes, la cúspide vestibular y la cúspide palatina suelen ser bien separadas por un surco, ¿no? En cambio, en las premolares inferiores existe algo de alteración. Miren, mientras que las premolares superiores, fíjense, mientras que las premolares superiores tienen una disposición oclusal en el sentido vestíbulo palatino, o sea, hay ligeramente mayor diámetro en el sentido vestíbulo palatino, ¿notan? Hay mayor diámetro. En cambio, el contorno oclusal de las premolares inferiores es más redondo, es más ovoidal. Ahora, la cúspide vestibular de las premolares inferiores suele ser desarrollada, pero miren, la cúspide lingual de esta primera premolar, la cúspide lingual es pequeño y también contiene ese puente adamantino. También tiene un puente adamantino. Entonces, si nosotros vemos el contorno oclusal de las premolares inferiores, de la primera premolar inferior, y el contorno oclusal de la segunda premolar inferior, suele ser un contorno mucho más ovoidal, mucho más redondo, mucho más ovoidal, que el contorno de las premolares superiores que aquí están viendo ustedes. Ustedes tienen esta imagen, lo van a guardar esta imagen y van a poder ver cuántas veces crea necesario, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso hemos agarrado una muestra original. Esta muestra, por si acaso, es de la misma Facultad de Odontología. Aparte de ese detalle,
se le ha enviado a ustedes unos videos hechos por alumnos, ¿no? De la misma universidad, de la Facultad de Odontología, de la misma universidad, explicando sobre la anatomía de los dientes. Tienen que mirar todos esos videos. Ahora, lo válido en una respuesta en relación al examen es en relación a la clase que yo estoy dictando, por si acaso. Lo válido en relación, si se le pregunta algo en el examen, es en relación a las preguntas que yo estoy realizando y a las teorías y a las prácticas que personalmente yo le estoy realizando. Los videos son como una guía, como una forma de demostración. Los videos son como para poder recordar ciertos detalles anatómicos, ¿no? Ese detalle, ¿sí? Entonces, a eso vamos a recalcarlos. Entonces, las premolares inferiores suelen ser más redondeadas y solamente existen dos cúspides vestibulares, pero solamente existen dos cúspides en la primera premolar inferior. Una cúspide vestibular y una cúspide lingual pequeña, unida por un puente, el puente adamantino, ¿no? El puente adamantino. O sea, que el puente adamantino no solamente lo vamos a encontrar en la primera, segunda molar superior permanente, ¿eh? Primera, segunda molar superior permanente. Ahí está el puente adamantino, acá también el puente adamantino, e interrumpido el surco en la segunda, ¿no? Entonces, en la primera también existe un puente adamantino. Y estamos indicando ciertas características. En la segunda, que me unen una cúspide vestibular con una cúspide lingual, ¿sí? También tiene una cresta marginal mesial, tiene una cresta marginal distal, ¿ves? En cambio, en la segunda, acá se nota con mayor claridad. En la segunda, acá se nota, mire, clarito se nota este puente adamantino, ¿ves? Que me está uniendo la cúspide vestibular con la cúspide lingual, ¿ya? En la segunda premolar inferior va a tener tres cúspides. Ahora, las tres cúspides que vamos a tener, escuchen bien aquí, las tres cúspides que vamos a tener en el contorno cruzal, de la segunda premolar va a tener tres cúspides. ¿Qué pieza dentaria? Tres cúspides en todo su contorno cruzal. La pieza dentaria que tiene tres cúspides en todo el contorno oclusal es la segunda premolar inferior. ¿Ok? Tiene una cúspide vestibular, tiene una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. Una cúspide mesiolingual que es ligeramente más elevada y una cúspide distolingual, ¿no? Mesiolingual, distolingual, vestibular. O sea, la segunda premolar inferior tiene tres cúspides. Una cúspide vestibular y dos cúspides linguales. En cambio, la primera tiene dos cúspides, una cúspide vestibular y una cúspide lingual, que la lengua es solamente bien evidente, unida por ese puente adamantino. Y todas las premolares inferiores son unirradiculares. La característica es que su raíz es de forma bien cónica y es unirradicular. Cuidado con la raíz de esta primera premolar, que tiene dos raíces a nivel que se ve a nivel de su tercio radicular, una raíz vestibular y una raíz palatina. En cambio, las premolares inferiores generalmente suelen ser unirradiculares y sus raíces suelen ser bien cónicas, ¿ok? Y sus raíces suelen ser bien cónicas, ¿ok? ¿Ya? Primera molar, atento con la primera molar. La primera molar va a tener 5 cúspides en todo su contorno cruzal. Cúspide mesiovestibular, distovestibular, cúspide distal. Cúspide mesiolingual, cúspide distolingual. Tiene entonces 3 cúspides vestibulares y tiene 2 cúspides linguales. 3 cúspides vestibulares, la mesiovestibular, la distovestibular y la cúspide distal. Bastante cuidado con eso. Cuidado que te confundas con las 3 cúspides en todo el contorno cruzal de la segunda premolar. Pero las 3 cúspides es en todo el contorno. Aquí solamente estamos hablando del área vestibular. Entonces, la primera molar inferior permanente tiene 3 cúspides vestibulares. Mesiovestibular, distovestibular y distal. Y tiene 2 cúspides linguales. Una cúspide mesiolingual y una cúspide distolingual. Las 3 cúspides vestibulares están separadas por 2 surcos. El surco mesiovestibular y el surco distovestibular. Entonces, el surco mesiovestibular, ¿por qué digo surco mesiovestibular? Porque está en el surco en el lado mesial
y hacia el lado vestibular. ¿Y por qué digo surco distal vestibular? Porque el surco está hacia el lado distal y hacia el lado vestibular. Mesio vestibular y distal vestibular me está separando entonces en esas tres cúspides. Y en el lado lingual tenemos un surco, el surco lingual. El resto de acá son surcos accesorios, ¿no? Entonces, el surco de acá vendría a ser el surco lingual. Entonces, el surco lingual me está separando la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual, ¿ok? Considera que cuál es la cúspide más grande que existe en nuestra molar inferior. La cúspide más grande, atentos, la cúspide más grande es la mesiovestibular, seguido por la mesiolingual, seguido por la distolingual, seguido por la distovestibular y seguido, por último, por la distal. ¿Ok? Repito. Por el orden de tamaño es en forma de U. ¿Ok? Es en forma de U por orden de tamaño. La más grande es la mesiovestibular, seguido por la mesiolingual, seguido por la distolingual, seguido por la distovestibular y por último la distal. No confundirse con la molar superior. En una molar superior, la cúspide más grande es la mesiopalatina. ¿Ok? Es la mesiopalatina. Y luego es seguido por esta cúspide de aquí. ¿Ok? Por esta cúspide de aquí, ¿ya? Entonces, bastante cuidado con ese detalle, ¿ya? Perdón, la más grande es esta, ¿no? La mesiopalatina, ¿ok? La más grande es una molar superior, es la mesiopalatina. Es la mesiopalatina la más grande. La mesiopalatina es la más grande. Seguido por esta cúspide, por la mesiovestibular, seguido por la distovestibular y seguido por la distopalatina. Porque tiene el área distal y palatina, en forma de U. O sea, si yo digo una molar superior, ¿cuál es la cúspide más grande? Todo su contorno oclusal, la más grande es la mesiopalatina. ¿Y cuál es la más pequeña de todo el contorno oclusal? La distopalatina. Otra manera de decir, ¿cuál de las cúspides vestibulares de una molar superior es la más grande? O sea, dentro solamente de estas dos, ¿cuál es la más grande? La mesiovestibular. Por orden de tamaño, la mesiopalatina, la más grande, seguido por la mesiovestibular, seguido por la distovestibular y seguido por la distopalatina. En cambio, en una molar inferior, ya saben que la más grande vendría a ser esta de aquí, ¿no? Es la más grande, ¿no? La mesiovestibular, ¿ya? Es la más grande. Y la más pequeña es la distal, ¿ya? Pero por el orden de tamaño también se forma de U, ¿ya? Entonces, tener en consideración. La más grande, entonces, es la mesiovestibular, seguido por la mesiolingual, seguido por la distolingual, seguido por la distovestibular y seguido por la distal. ¿Okay? Y en una molar inferior, en una segunda molar inferior, y un detalle que nunca se debe tener, en consideración. Entonces, hemos dicho que una primera molar, o sea, entre las molares superiores, el contorno oclusal de la primera es ligeramente más cuadrangular. Y el contorno oclusal de la segunda molar superior permanente es ligeramente más romboidal, como estamos viendo acá, más romboidal. Pero de todas maneras existe una predisposición en el sentido vestíbulo palatino. O sea, existe en todo su contorno oclusal, tanto de la primera como de la segunda, existe una mayor predisposición, escúchame bien, existe una mayor predisposición en el sentido vestíbulo palatino. Vestíbulo palatino. Tanto la primera, ¿no? En cambio, en una molar inferior, como estamos viendo acá, el contorno oclusal de la primera molar inferior y de la segunda molar inferior, como estamos viendo acá, su contorno oclusal suele ser ligeramente de mayor tamaño en el sentido mesio-distal. Vean que es más ancho en el sentido mesio-distal, ¿ven? Mesio-distal, tanto en la primera como en la segunda. En cambio, en la superior, en el sentido vestíbulo-palatino. En cambio, en la inferior, mesio-distal.
¿Ok? Entonces, ese es un detalle. Ahora, otro detalle importante. Ahora, miren, la disposición de los surcos de la primera molar me va a dar la famosa típica letra Y, ¿no? Si yo voy a unir el surco mesiovestibular con el surco distovestibular con el surco lingual, me va a formar una típica letra, la famosa letra Y, acá, ¿ok? Igualito, la famosa letra Y, acá, ¿no? Mesiovestibular, distovestibular con el surco lingual. En cambio, en la primera, en la segunda molar inferior permanente, tiene un surco central, tiene un surco vestibular y tiene un surco lingual. Me va a dar la típica letra en cruz, ¿no? En cruz. Igualito, tienen, y ahora, ¿cuántos cúpidos tiene la segunda? Solamente tiene 4. Mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual, distolingual. ¿Ok? Repito. Entonces, acá en la segunda ya se normaliza, ¿no? Tiene 4 cúspides, 2 cúspides vestibulares y 2 cúspides linguales. Mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual, distolingual. Y ambos están separados por un surco vestibular y acá se separa por un surco lingual y tiene un surco central. También tiene cresta marginal mesial, tiene cresta marginal distal, tiene una cresta marginal mesial y tiene una cresta marginal distal. ¿Okay? En cuestión a su disposición radicular, atentos todos. Aquí estamos notando la disposición radicular de los dientes anteriores, ¿no? En forma cónica, ¿no? Pero fíjese la raíz del canino, ¿no? Mire, la raíz del canino suele ser ligeramente mayor tamaño. Ahora, fíjese con el seno maxilar. Aquí estamos viendo la apertura. Miren, estamos viendo la cortical del seno maxilar. Vean aquí. Ahí vemos. O sea, se ha hecho una antrotomía aquí. Se ha resecado la pared anterior del seno maxilar, del hueso maxilar. Y estamos viendo la apertura del seno maxilar. Y vean cómo el piso del seno maxilar existe una relación casi directa con la primera molar. Aquí estamos viendo. Muchos dicen, con el canino. No, el canino se encuentra en una disposición intermedia. Acá, por ejemplo, estamos viendo el piso de la fosa nasal. Estamos viendo la cortical del piso de la fosa nasal, y aquí estamos viendo la cortical del piso del seno maxilar. Y vean que el canino se encuentra en una posición intermedia. Entonces el canino está lejos, ligeramente lejos del seno maxilar. ¿Sí? Entonces ese es un detalle importante. Aquí tenemos las raíces de la primera premolar y las raíces de la segunda premolar. Recuerden que por dentro, miren, también se ha sacado la cortical, si ustedes se dan cuenta, se ha sacado la cortical de la superficie facial del hueso maxilar y nos hemos encontrado con ese hueso poroso, ¿no? Hemos sacado la cortical. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder ver las raíces. Entonces acá vemos la raíz vestibular, perdón, la raíz labial del incisivo central, la raíz labial del incisivo lateral, ¿no? Y la raíz labial del canino, ¿no? Que es ligeramente mayor tamaño. Entonces, a ese detalle, nosotros también tenemos la raíz de la primera premolar y la raíz de la segunda premolar, pero hay que recalcar que aquí por dentro todavía nos falta ver una pequeña raíz en el tercio apical, la raíz palatina. Entonces, la primera premolar superior, hay que tener en cuenta que tiene 2 raíces, una raíz vestibular, que vendría a ser esta, y la otra raíz debe estar enterrada o debe estar intraóseamente en la parte interna, que vendría a ser la raíz palatina. La segunda vendría a ser la raíz única, es uniregular en la segunda premolar. En cambio, en la primera, miren aquí, en la primera molar tiene 2 raíces. La primera molar tiene 2 raíces vestibulares. Y nos falta la otra raíz palatina que está mirando hacia adentro, que está enterrada, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular, y por dentro vendría a ser la raíz palatina, la que no estamos viendo porque está enterrada aquí, ¿no? Y ahí vemos las raíces de la segunda y las raíces de la tercera. En cambio, miren las inferiores. Ahí tenemos las raíces unirradiculares de los dientes anteriores y miren la raíz del canino inferior, también ligeramente mayor tamaño. Y miren el agujero mentoniano, está en casi relación directa con el ápice radicular de la segunda premolar inferior. El agujero mentoniano puede tener varias ubicaciones. Puede estar entre las premolares inferiores o puede estar debajo del ápice de la segunda premolar o puede estar debajo del ápice de la primera premolar. ¿Ok? Ese es el agujero mentoniano. Y aquí entonces también se ha eliminado toda la cortical, fíjense bien, se ha eliminado toda la cortical de los dientes inferiores para poder notar, miren, cómo la raíz del canino inferior suele ser de mayor tamaño, tanto superior como inferior, ¿ok? Ese es un detalle. Segundo detalle, vemos las raíces de la molar inferior. En la molar inferior solamente tenemos 2 raíces, una raíz mesial y una raíz distal. Una raíz mesial y una raíz distal. En cambio, la raíz de la segunda molar suele ser, estas raíces suelen ser, mira, aquí fíjese bien de la primera molar, las raíces suelen ser ligeramente divergentes, suelen ser ligeramente separadas. En cambio, en la primera molar inferior también suele ser divergentes o separadas. Recuerden que esta es la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular y por dentro estaría la raíz palatina.
cuyas raíces vestibulares son divergentes o ligeramente separadas. En cambio, en la primera molar inferior también tiene la misma característica. Tiene una raíz mesial y tiene una raíz distal, que está también en una disposición ligeramente divergente. 2 raíces en las molares inferiores, 3 raíces en las molares superiores. Tanto la primera como la segunda, tanto la segunda molar superior como la segunda molar inferior, sus raíces suelen ser más convergentes o paralelas. ¿Ve? Acá vemos, por ejemplo, en la inferior, tiene una raíz mesial y tiene una raíz distal ligeramente paralela. ¿Ve? Una raíz mesial y una raíz distal ligeramente más paralela. Y en la tercera molar suele ser ligeramente mucho más fusionadas. Aquí estamos viendo mejor la imagen. Miren, nuevamente el canino. Miren aquí, el canino superior, fíjense bien, el canino superior suele ser de mayor tamaño, de mayor longitudinal. Y aquí, la primera premolar, aunque no tenemos una sola raíz, pero recuerden que la otra raíz está por dentro, la raíz palatina. O sea, tiene 2 raíces. Este sí es un irregular. La primera molar, acá vemos 2 raíces vestibulares. La raíz mesio-vestibular, la raíz disto-vestibular. Y por dentro, que no lo vemos, está enterrado, estaría la raíz palatina. Pero yo sé que hay 3 raíces. Y están en una disposición divergente. Este es divergente. En cambio, miren, la molar tiene 2 raíces. Una raíz mesio-vestibular y una raíz disto-vestibular y la raíz palatina. Pero fíjense, sus raíces suelen ser más paralelas o convergentes. ¿Notan? Sus raíces suelen ser más paralelas o convergentes. Igualito. En la primera molar inferior tiene una raíz mesial y una raíz distal, raíces divergentes, ¿no? Solamente tiene esas 2 raíces. Miren, ahí tenemos el septum interradicular, ¿no? El septum interradicular, este vendría a ser el septum interdentario o alveolar. Y miren, la segunda molar tiene 2 raíces ligeramente fusionadas o paralelas, ¿no? Tanto la raíz mesial como la raíz distal, y totalmente fusionadas en la nivel de la tercera, ¿ya? A nivel de la tercera. Ahí vemos la cortical del conducto dental inferior. ¿Ven? Acá vemos la cortical del conducto dental inferior, ahí vemos el agujero mentoniano, ¿sí? Entonces, ahora, solamente como un pequeño ejercicio acá. La raíz también lo podemos clasificar en 3 partes, ¿no? Si está cerca del nivel de la línea cervical, la tercera parte acá sería tercio, radicular, cervical, labial. Tercio, medio, radicular, labial. Tercio, apical, radicular, labial. Igualito acá, de la molar inferior. Tercio, apical, radicular, de la raíz mesial. Tercio, apical, radicular, de la raíz distal de la primera molar inferior. Aquí. Tercio, cervical, radicular, vestibular de la raíz mesio-vestibular. Aquí, tercio, apical, radicular, vestibular de la raíz disto-vestibular de la primera molar superior. ¿Ok? Entonces, para todos hay clasificados de los dientes anteriores. Aquí, tercio cervical radicular labial. ¿De qué? De esta pieza etaria. Tercio radicular medio, labial. Tercio apical radicular labial. ¿De qué? De esta pieza etaria. Si estaría acá, ya no sería labial, sería vestibular. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración ese detalle. A ver, un ratito. Ya. En relación a las cavidades alveolares. Atentos, por favor. Lo que estamos notando aquí son cavidades alveolares superiores, ¿sí? La disposición de una raíz, por ejemplo, del incisivo central es más cónica, es más redondeada. Noten aquí. Por lo tanto, cuando uno realiza una exodoncia sobre esta pieza dentaria, se puede girar claramente en casi todas las direcciones, porque el diente, la raíz va a rotar sobre esta cavidad alveolar, ¿sí o no? Va a rotar en sí misma, ¿ok? Va a rotar. En cambio, la cavidad alveolar de un incisivo lateral ya no es tan redonda, como el incisivo central. Es ligeramente más ovaladita. Significa que el diente va a rotar sobre su propio eje, pero no tanto como esta pieza dentaria, que puede ser. Entonces aquí, en un momento de hacer la presión del diente y hacer un movimiento de presión y luego de rotación, va a haber una ligera dificultad porque no va a poder
girar con la facilidad que se gira aquí. Entonces es muy diferente, por eso es que sabe la anatomía radicular. Ahora, en el canino. Note que el canino no es tan circular, no es ligeramente ovalada, es totalmente ovalada, más en el sentido labio-palatino, se nota, más en el sentido labio-palatino. Entonces, ¿se puede girar como en un incisivo? Totalmente no se puede girar. Si forzamos girar y no tenemos la referencia anatómica en un momento de una extracción, giramos igual que un incisivo central a esta pieza dentaria, de hecho que se va a fracturar. Se va a fracturar el diente o se va a fracturar el hueso que rodea el diente. ¿Ok? O se puede fracturar solamente la zona radicular. ¿Por qué? Porque yo sé que su cavidad alveolar me está reflejando la anatomía transversal de la raíz de ese diente. Y la anatomía transversal radicular de ese diente, en el sentido vestíbulo palatino, es bien amplio. Y en el sentido mesiodistal es ligeramente estrecho. ¿Ok? Entonces, tiene bastante consideración en el momento de hacer una extracción. La rotación de un incisivo central durante una extracción no va a ser igual a un incisivo lateral. El incisivo lateral va a ser ligeramente más, con mayor restricción, y mucho más restricción va a ser en el canino. Ya saben el por qué, y lo están viendo el por qué. En cambio, miren, en la primera premolar, en la cavidad alveolar de la primera premolar, estamos notando dos cavidades dentro de esta cavidad alveolar de la primera molar, perdón, de la primera premolar. Vemos la cavidad alveolar de la raíz vestibular y la cavidad alveolar de la raíz palatina de la primera premolar. Y su disposición radicular también en ese sentido vestíbulo palatino y bien estrecho en el sentido mesiodistal. Repito, y es de suma importancia. Lo que yo estoy viendo aquí, a ver un ratito, por favor. Ya, entonces, a ver un ratito. Ya, entonces yo digo lo siguiente, por favor, la cavidad alveolar de la segunda premolar es bien idéntico de la primera. La diferencia es que la primera, o sea, la primera premolar superior tiene dos raíces, lo que yo manifesté, y su raíz vendría a ser una raíz vestibular y una raíz palatina, ¿ok? Una raíz vestibular y una raíz palatina, ¿ok? Vestibular y palatina. En la segunda premolar es uniradicular. Es uniradicular, por eso que no existe este tabicamiento. ¿Cómo se llama este tabique? Tabique interradicular, separando la raíz vestibular y la raíz palatina, correspondiente a la primera premolar superior. Esta es la cavidad alveolar de la segunda premolar superior, que es uniradicular, cuya característica es bien evidente la ampliación en el sentido vestíbulo palatino y bien estrecho, estoy diciendo, bien estrecho en el sentido mesiodistal, Por lo tanto, el eje de rotación va a ser totalmente diferente del canino y va a ser totalmente diferente al excisivo. Ahora, si se le fractura una pieza dental, ya saben el por qué. Entonces, el movimiento debería ser en este sentido, en el sentido vestíbulo palatino, ¿no? Eso vendría a ser esa característica. Aquí. Estamos aquí viendo la cavidad alveolar de una primera molar superior. ¿Ya? La cavidad alveolar de una primera molar superior. Ustedes saben que la primera molar superior tiene tres raíces. Una raíz mesiovestibular, una raíz distovestibular y una raíz palatina. Lo que estamos viendo aquí es la cavidad alveolar de la raíz mesiovestibular. Lo que estamos viendo aquí es la cavidad vestibular de la raíz distovestibular. O sea, aquí vemos la cavidad alveolar de la raíz mesiovestibular y aquí estamos viendo la cavidad alveolar de la raíz distovestibular. Y aquí estamos viendo parte del alveolo que corresponde a la raíz palatina del mismo diente. Y fíjese que aquí existe un tabique interradicular separando la cavidad alveolar de la raíz
mesiovestibular y de la raíz distovestibular. Entonces acá vemos cavidad alveolar de la raíz mesiovestibular, cavidad alveolar de la raíz distovestibular, y aquí estamos viendo una cavidad alveolar de la raíz palatina del mismo diente, y lo que estamos viendo aquí es el tabique interradicular separando la raíz mesiovestibular de la raíz distovestibular. ¿Ok? Los demás detalles anatómicos de esta imagen ya lo hemos visto un montón de veces y ya lo hemos repetido en varias prácticas, en varias unidades, ¿sí? Aquí, atentos con la cavidad alveolar de la zona mandibular. Atentos con la cavidad alveolar de la zona mandibular. Un acercamiento aquí. También de la zona mandibular, la misma. Nótese el área, la cavidad alveolar de los incisivos inferiores. Miren. Nótese la cavidad alveolar de los incisivos inferiores. La cavidad alveolar de los incisivos inferiores es amplio en el sentido de labio-lingual, ¿ok? En el sentido, esta sería superficie labial, esta acá sería superficie lingual, ¿ok? Repito. Esta superficie de aquí sería superficie labial, y este aquí sería superficie lingual, superficie labial, y este sería superficie lingual. Entonces, los incisivos inferiores, todos los incisivos, miren aquí, todos los incisivos inferiores es bien estrecho en el sentido mesiodistal, bien estrecho, pero es bien amplio en el sentido labio-lingual, ¿ve? Es amplio en el sentido labio-lingual amplio, labio-lingual amplio, labio-lingual amplio, labio-lingual amplio. Es estrecho en el sentido mesiodistal, estrecho en el sentido mesiodistal. Entonces, la forma de rotación de una extracción de esta pista es totalmente diferente al de aquí. Aquí el diente puede girar sobre su mismo eje y extraer la pieza dentaria. Acá también gira sobre su mismo eje, pero con ciertas limitaciones. Acá gira ligeramente, pero ya no podemos hacer estos movimientos de aquí. Es totalmente diferente. Y peor aquí y peor aquí. Pero aquí en los incisivos inferiores, en sentido, es amplio en el sentido labio-lingual, pero es bien estrecho en el sentido mesiodistal. Entonces, si usted gira en el diente como incisivo superior, lo pueden fracturar como están viendo aquí, las raíces están fracturadas, ¿no? O sea, puede suceder ese detalle. Igualito aquí en el canino. En el canino inferior también es ligeramente, es amplio en sentido labio-lingual, es amplio. Y ligeramente estrecho en sentido mesiodistal. Entonces también tiene casi las mismas características. En cambio, en la primera, miren aquí, en la cavidad alveolar de la primera y la segunda molar, perdón, en la cavidad alveolar de la primera y de la segunda premolar inferior, cavidades alveolares de la primera y segunda premolar inferior, suelen ser ligeramente más ovaladitas, más redondeaditas, porque su zona regular es de esa característica, ¿no? Acá puede ser mayor rotación sobre su propio eje y más rotación sobre su propio eje. Entonces hay que tener en consideración eso, porque sus raíces son bien cónicas. En cambio, en este sector, fíjense bien aquí, en este sector, nosotros estamos notando la cavidad alveolar de la raíz mesial y la cavidad alveolar de la raíz distal del mismo diente. Cavidad alveolar de la raíz mesial y cavidad alveolar de la raíz distal de la segunda molar inferior. En cambio, aquí estamos notando la cavidad alveolar mesial y la cavidad alveolar distal de la primera molar inferior. Este sería de la segunda molar. También bastante cuidado. Si ustedes se dan cuenta, es bien estrecho en el sentido mesiodistal, pero es bien amplio en el sentido vestíbulo palatino, perdón, en el sentido vestíbulo lingual. Igualmente, la raíz distal es estrecho en el sentido mesiodistal, pero es bien amplio, grande y amplio en el sentido vestíbulo lingual sobre el mismo diente. Aquí vemos el tabique interradicular. Entonces, esto corresponde a la cavidad alveolar de la raíz mesial, la cavidad alveolar de la raíz distal del mismo diente. La cavidad alveolar de la raíz mesial y la cavidad alveolar de la raíz distal del mismo diente de la segunda molar, separada por este tabique interradicular. ¿Ok? Entonces, miren, de repente ustedes traen este del mismo diente, miren cómo se ha fracturado, ahí vemos, ¿no? Estas dos raíces, ¿no? Se ha quedado atrapada y se ha fracturado, porque de repente aquello es un movimiento que no. Entonces, fíjense,
Si nosotros vemos este diente desde el punto de vista vestibular, vamos a notar que es bien estrecho en sentido mesio-distal, bien estrecho. Entonces uno cree que es delgado, no, más bien, pero es bien amplio en el sentido mesio-lingual. Perdón, en sentido vestíbulo-lingual, es bien amplio en el sentido vestíbulo-lingual. ¿Okay? ¿Ya? Entonces esas son las principales características. A ver, vamos a ver el tiempo. Ya, solamente así a grosso modo. Voy a asegurarme que esta teoría, voy a hacer todo lo posible que esta teoría, no sé en qué tiempo sale grabado, a la hora, no sé, voy a hacer la consulta necesaria. Si sale grabado y veo que esta parte de la teoría ha sido grabado, ¿ya? Vamos a suponer que ha sido grabado, entonces lo que voy a hablar en la siguiente hora de teoría, o sea, porque ustedes pueden ver las 2 horas de teoría, porque va a estar grabado, ¿no? Entonces, en la siguiente hora de teoría voy a hablar en dientes ya individuales, ya. La anatomía, lo mismo que hemos hablado, pero en dientes individuales. ¿Ok? En dientes individuales. ¿Ya? O sea, a la final estamos hablando lo mismo. Estamos hablando lo mismo. Sino que si yo me aseguro de que esta teoría del T1 ya ha sido grabada para la, siguiente, para la teoría T2, entonces a la gente de T2 también voy a decir lo mismo, que miren el video de la teoría 1 y la van a complementar con la T2, que voy a hablar un poquito más. ¿Ya? Si no sale, entonces hablo lo mismo. ¿Ya? Entonces van a estar atentos para que les sirva algo de complemento. ¿No? Acá, por ejemplo, estamos notando, a ver, el inciso central, así a grosso modo, porque estamos con la hora, a ver, un ratito. A ver, sí, 3, 4 minutos. Acá, por ejemplo, tenemos el incisivo central, tiene una cresta marginal mesial, una cresta marginal distal, un borde incisal, una fosa palatina, porque está al lado superior, y ahí tenemos el cíngulo. ¿Sí? Aquí vemos un incisivo lateral. Fíjense que el incisivo lateral es mucho más convexo, mucho más evidente, y lo que dice en la teoría, ¿no? Tiene una cresta marginal mesial, mucho más evidente que el central. Tiene una cresta marginal distal, mucho más evidente que el central. Tiene una fosa palatina, mucho más profunda que el central. Tiene un borde incisal, tiene un lado mesial y un lado distal, y tiene su círculo. ¿Ve? El canino superior tiene un vértice del borde incisal, tiene un brazo mesial corto, un brazo distal largo, una superficie mesial menos convexa, una superficie distal mucho más convexa, tiene un círculo y una fosa palatina. Acá tenemos la primera premolar, pero fíjense, la primera premolar está en giroversión. ¿Eh? Miren, esta es la segunda premolar que está en una disposición normal, pero esta es la primera premolar que está en giroversión. Tiene su cúpula vestibular, tiene su cúpula palatino y un surco central. Su cresta marginal mesial, su cresta marginal. Tiene una cúpula vestibular evidente y una cúpula palatina evidente. Igual que aquí. Tiene una cúpula vestibular evidente, una cúpula palatina también evidente, pero separado por un surco central. También tiene su cresta marginal mesial y tal. Recordad que la primera premolar tiene 2 raíces, ¿no? Una raíz vestibular y una raíz palatina. Aquí tenemos el contorno cruzado de la primera molar y de la segunda molar, ¿no? Ahí tenemos la cúpula más grande es esta de aquí, la cúpula mesio-palatina. Esta es la cúpula mesio-vestibular, disto-vestibular, mesio-palatina y la disto-palatina. Ahí tenemos el puente adamantino, que me estoy uniendo a la cúpula mesio-palatino con la cúpula disto-vestibular. Ahí está el puente adamantino. De las cúpulas más pequeñas de esta contorno cruzado de la primera molar es esta cúpula, la cúpula disto-vestibular, ¿no? La cúpula disto-vestibular. Y el tubercle de carabina, ¿dónde encontramos? En esta cúpula, en el área palatina, en este sector. Ahí tenemos el surco vestibular y ahí tenemos el surco palatino. ¿eh? Ahí tenemos el surco vestibular y el surco palatino. Aquí igualmente, ¿no? La cúpula mesio-vestibular, disto-vestibular, mesio-palatino y la disto-palatino. Y miren, el puente adamantino, que me está uniendo la cúpula mesio-palatino con la cúpula disto-vestibular, está interrumpido por el surco de ese puente. Interrumpido por ese surco. Igualmente tenemos un surco vestibular y un surco palatino. Igualmente tiene su cresta marginal mesial, cresta marginal distal, cresta marginal mesial, cresta marginal distal. Entonces ahí tenemos las características esenciales de lo que hemos hablado hace un momento. Ok, ya. Entonces estamos quedando en un detalle. Atentos todos, por favor. Estamos quedando en un detalle. Primer detalle. Si yo confirmo que el video T1 ya ha sido grabado para la hora de que voy a editar con el grupo T2, entonces en el grupo T2 voy a hablar lo mismo, pero en dientes individuales, ¿ok? En dientes individuales. De tal manera que ustedes pueden ver la teoría número 1, que ya ha sido grabada, más la teoría 2. Igualito, el grupo T2 van a ver
la teoría T1 que ya ha sido grabado, más la nueva teoría que van a recibir ellos. ¿Okay? Si en caso veo que no ha salido, voy a tener que repetir casi todo lo que he hablado ahora. Pero claramente contiene todos los detalles anatómicos que se ha hecho en clase. Y ni bien termine la teoría, a los 15, 20 minutos, estoy lanzando la teoría. La teoría que todo lo que he hablado lo van a tener en su aula virtual, la teoría, ¿no? Claro, esta teoría también lo tienen aparte grabado, ¿no? Y estamos haciendo esta teoría con imágenes reales, ¿ok? A ver, no sé si tienen alguna pregunta alguien de ustedes. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces estamos dejando de, de grabar en la nube. Ok.